Y estamos de vuelta a un nuevo episodio de su Sala Situacional TV. Soy Jorge Sade Care y antes de decirle que es nuestro invitado del día de hoy, me gustaría invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, las más tradicionales, como son Facebook, Instagram y Twitter. Pero para mí la que más importante, sin duda alguna, es la de YouTube. En YouTube ustedes se pueden suscribir a nuestra cuenta y página oficial de Sala Situacional TV, en donde ustedes mediante la caja de comentarios van a exponer su parecer, opiniones, consideraciones o curiosidades de acuerdo a la entrevista que tenemos hoy con nada más y nada menos con el doctor Benigno Alarcón. Él es profesor universitario, catedrático, analista. Bienvenido, profesor. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en Sala Situacional TV. Muchas gracias, para mí es un honor acompañarle. El honor es nuestro. Le hemos hecho muchísimo recorrido, hemos visto sus últimas entrevistas y hemos visto que, sin duda alguna, si vamos a hablar de la situación que está pasando en Venezuela, profesor, creo que usted es la persona más idónea, ya que ha pasado muchísimas cosas. Pero este programa es muy visto no solamente en Venezuela, sino en República Dominicana. Pero la duda que siempre me interceptan en este país es sobre qué verdaderamente pasó este 3 de enero de 2026, profesor. Bueno, a ver, lo que pasó el 3 de enero era lo que mucha gente esperaba que pasara. Además, fue algo anunciado. Eh, Algunos tenían escepticismo, algunos pensaban que no iba a pasar nada, pero básicamente nosotros estábamos en lo que, estamos para jugar al rol de profesor, en lo que en teoría de juego se llama un chicken game, un juego de gallina. Y teníamos básicamente a Estados Unidos al frente de Venezuela amenazando con una colisión si no se seguían las condiciones que ellos imponían. Y aquí, bueno, se pensó que el tema no era cierto, que era solamente amenaza, que iba a ser flop, y al final sucedió lo que parecía inevitable que tuviera. A partir de aquí, la perspectiva sobre lo que los Estados Unidos están dispuestos a hacer o no en el caso venezolano cambió. A partir de allí se entendió que no era solamente amenaza, que había disposición a materializar las amenazas y al final del día eso cambió completamente el comportamiento de quienes quedaron al frente del país. Entonces hoy podríamos decir que se inicia un proceso que, como el señor Marco Rubio, secretario de Estado, ha explicado, es un proceso de tres fases: estabilización, recuperación y transición política, que finaliza justamente con un proceso de transición política en Venezuela. Y hoy en día estamos básicamente, recordemos que él también explicaba que esas fases no eran secuenciales y que podían mezclarse, que podían encontrarse, solaparse en algún momento. Y yo diría que en este momento estamos en una etapa que mezcla elementos de estabilización, aunque el país está muy estable, sin lugar a dudas. No ha pasado nada de lo que anunciaban los, los profetas del desastre, de que iba a haber una guerra civil, de que el país se iba a alzar para defender a Maduro, de que esto iba a ser un total desastre por los grupos armados y las fuerzas armadas que se iban a enfrentar, y esto iba a ser una especie de Irak, Afganistán o Vietnam, sino que al final del día lo que terminamos teniendo es una situación de una enorme estabilidad, que es lo que tenemos hoy en día, una situación que no se ha traducido en el desastre que algunos anunciaban, y que al final del día comienza o se inicia una etapa de recuperación con la normalización de ciertos vectores económicos, como es la renovación de vuelos a Venezuela, el tema de la normalización de la actividad petrolera, y algunas otras cosas que de alguna manera están, digamos, generando un clima eh, que apuntar el optimismo de la gente y que por supuesto alimenta expectativas positivas. Perfecto, perfecto. Habló de actores, mencionó a Marcos Rubio. Es muy difícil no hablar de lo que está pasando hoy en día sin mencionar a este personaje, pero sin detenernos en él. Cuando hablamos del tema político, siempre se capitaliza o se personaliza aquella persona que tiene el control político en Venezuela. ¿Quién hoy en día tiene el poder? ¿Quién manda hoy en día, profesor, en Venezuela? Bueno, yo creo con toda franqueza que quien manda, quizás con algunas excepciones, pero
Bueno, a ver, el régimen venezolano liderado en este momento por Daisy ha intentado normalizar la situación económica dando el visto. La ley de amnistía se ha convertido en un campo de batalla. Hemos visto cómo se han hecho las liberaciones de las personas, pero muchas de esas por motivos. Vemos cómo se ejerce la represión de manera más invisible. Por ejemplo, la incautación de la vivienda de Magali Meda y de la señora Laura Costa, que hemos visto días, pero como sociedad con María Corina Machado. La amenaza a que si María Corina Machado regresa tendrá que enfrentar la ley. Entonces, al final del día, vemos cómo el gobierno trata de mantener el control, pero cediendo en ciertos aspectos para poder obtener control sobre la caja o por lo menos más recursos de los que tiene, porque hay que recordar que el funcionamiento de este gobierno tiene una lógica clientelar. Entonces, en la medida que no hay recursos, no puedes controlar aquellas palancas que te mantienen. Y ahí es donde está el gran problema justamente para el actual régimen. Pero hemos visto que cuando la presión aumenta, pues tenemos una ley de hidrocarburos que se aprueba de un día para otro, tenemos una ley de amnistía muy defectuosa, muy criticable, pero que se aprueba de una semana a la otra, y que habrá que posiblemente corregir y modificar porque esto no tiene los mínimos necesarios. Vemos cómo los presos políticos empiezan a salir de un día para otro, aunque todavía quedan muchos pendientes por salir. Entonces, al final del día, sabemos que la coerción norteamericana está teniendo efectos importantes sobre cómo se gobierna Venezuela sin lugar a dudas. Perfecto. Hemos visto que ha hecho, sin duda alguna, un breve resumen de lo que está pasando en Venezuela y ha tocado varias aristas. De acuerdo al dilema que siempre nos colocamos nosotros los politólogos de una transición democrática o hay una reconfiguración del poder, ¿cuál de las dos sopesa o priva hoy en día en Venezuela? Bueno, según los análisis que nosotros llevamos, es una transición política, una transición de la que tiene. Nosotros hacemos por un sistema bayesiano un cálculo de probabilidad en que vamos ajustando con y por supuesto los escenarios que son 5, pero no los voy a dar todos con el tema. Pero digamos que hay dos escenarios principales que son justamente los que tú acabas de ver. El escenario de una transición democrática o el escenario de una reconstrucción de quienes están en el poder, un reacomodo para mantenerse en el poder. Y en ese escenario de reconfiguración, de transición política, perdón, transición democrática, el peso que nosotros le damos hoy en día, después de varios meses haciendo seguimiento de esta situación, nosotros lo ponemos en el orden de un 42-43% de probabilidad. Mientras que los escenarios de reacomodo los tenemos que dividir en dos. Un reacomodo básicamente sin represión, donde el gobierno logra mantener el control sin necesidad de represión, y ese escenario tiene muchas menos probabilidades, porque hemos visto que en la medida que la situación va cambiando, empiezan las movilizaciones en el país, los reclamos, las protestas, por motivos, primero los presos políticos, ahora por motivos salariales y posteriormente seguramente habrá otros motivos, entre ellos el político, con el regreso de María Corina Machado al país en los próximos días. Y al final del día, lo que termina sucediendo, perdón, y el segundo escenario de reacomodo es un reacomodo con violencia, con represión exacerbada incluso. Y sabemos que ese escenario puede desencadenar como consecuencia una nueva intervención de los Estados Unidos en Venezuela, porque ese escenario posiblemente ellos no lo van a tolerar y no lo van a permitir. Entonces, al final del día, estamos en un dilema muy complicado para el gobierno, que es o aceptar que la transición es inevitable y negociar lo que puedan negociar, entendiendo que esa transición va a ser inevitable, o tratar de resistir. Y evidentemente el gobierno trata de resistir, eso no hay ninguna duda. El gobierno no quiere una transición política. El mismo Jorge Rodríguez ha dicho, este año no hay elecciones.
Pero la realidad es que sí va a haber elecciones este año. Si las cosas caminan digamos, por el camino que van, por el trayecto que llevan, va a haber elecciones este año. Y las va a haber posiblemente en el último trimestre del año. Yo me atrevería a decir al principio del último trimestre del año. Pero si las cosas salen mal, pues entonces ellos habrán ganado tiempo y tratarán de ver cómo se mantienen en el poder, que es algo que han hecho muchas veces en procesos de negociación anteriores, con una diferencia, que este es un proceso de negociación bajo coerción. Anteriormente no lo era. Anteriormente, si tú no cumplías, no pasaba nada. En este momento, el problema es que si tú no cumples, pues bueno, ya vimos lo que pasó en el caso de Maduro, ¿no? Con quien se trató de llegar a un acuerdo y al final no se pudo. Entonces creo que eso es lo que hace este escenario totalmente diferente. Usted habló de porcentajes, profesor. Habló de un 44% cuando se refirió a la transición política, ¿cierto? Democrática. ¿Qué porcentaje podría ocurrir si podríamos denominar uno en torno a una intervención estadounidense en Venezuela a medida que pase el tiempo? Bueno, fíjate, ese es uno de los escenarios que nosotros metimos en nuestra matriz y es el escenario al cual le damos menos probabilidad. ¿Por qué? Porque lo que está muy claro es que Estados Unidos está tratando de jugar pacientemente a empujar al régimen a desmontar su propio sistema. Y en la medida que el régimen, aunque sea de mala gana y de manera forzada y a veces no al ritmo que se quisiera, contribuya a desmontar el sistema, no habrá necesidad de una nueva intervención. Pero la realidad del asunto es que si el régimen empieza a dar señales de que no va a desmontar el sistema o de que está simplemente tratando de ganar tiempo, el otro escenario, el que tú acabas de señalar, el de una intervención o de una transición forzada por una intervención, va a aumentar de manera muy significativa. Entonces, en otras palabras, mientras el juego se mantenga como está y haya avances, el escenario con mayor peso es una transición democrática negociada bajo coerción, que es lo que tenemos hoy. En la medida que ese escenario se desvíe, el escenario que empieza a aumentar probabilidades es el escenario de una transición forzada, inclusive por intervención militar, o un reacomodo que les permite mantenerse en el poder porque sienten que ya los Estados Unidos no van a poder hacer esa intervención. Entonces ahí es donde tenemos un escenario que hay que hacerle seguimiento diario para ver hacia dónde se nos mueve. Importantísimo, profesor, porque usted mezcla la ciencia de datos con los escenarios. Hay una variable que usted comentó muy sucintamente, pero que es muy importante con el tema de María Corina Machado, ¿cierto? Usted indicó que en los próximos días estaría volviendo a Venezuela, habló de unas elecciones en el último trimestre del año. ¿Cree que si la llegada de María Corina incrementaría la posibilidad de una transición política o todo lo contrario, generaría la otra opción forzada? Sin lugar a dudas aumenta la posibilidad de una transición política. A ver, en el momento que María Corina Machado llegue al país, la señal que se envía es que los costos de represión son muy altos y por lo tanto no va a haber represión, o por lo menos el gobierno va a tener más problemas para poder reprimir. Y a partir de allí la gente se siente con mayor confianza para participar, para moverse, para protestar, para tomar la calle o inclusive para votar en un proceso electoral. Entonces la presencia de ella manda una señal muy importante. La presencia de ella habla por sí sola. Y eso es muy importante. Evidentemente, si lo que sucede es lo contrario, a lo cual con toda franqueza yo le doy menos probabilidades, y es que el gobierno arresta, por ejemplo, a María Corina Machado, por supuesto, el escenario de una intervención militar nuevamente crece de manera exponencial. Entonces yo lo que creo es que la presencia de ella, al contrario, lo que debe ocurrir es que debe acelerar de alguna manera un proceso que debería terminar en una elección democrática en Venezuela. Que de paso, déjame decirte algo que es importante. Yo, en lo personal, pero eso es una opinión personal que al final no incide sobre nadie, yo no estoy de acuerdo con una nueva elección en Venezuela. Porque yo creo que la elección ya la tuvimos en el año 2024. Y esperar por una elección para hacer una transición democrática es perder un tiempo valioso cuando tú ya tienes un gobierno electo que todo el mundo reconoce como legítimo
y que todo el mundo quisiera verlo gobernando en vez de ver gobernando a quien está. Entonces creo que ahí perdimos un tiempo valiosísimo en este tema. Pero bueno, pero al final del día, como esto es una transición bajo coerción, bueno, ni los que están en el régimen, en el gobierno, lideran hoy el gobierno, tienen la última palabra, ni los demócratas tampoco la tenemos al final del día, sino quien de alguna manera pone su propio criterio y su propia estrategia porque cree que es la mejor, y pareciera que la estrategia hacia donde ellos quieren moverse es hacia una nueva elección con condiciones y no una elección sin condiciones que de todas maneras la oposición ganó. Perfecto. Profesor, es muy difícil no tocar el tema de Estados Unidos en torno a lo que está pasando en Venezuela. Sin duda alguna vemos esa incidencia directa de las tomas de decisiones en Venezuela por parte de Estados Unidos. Eh, Me gustaría que me denominara cómo es esa relación de Estados Unidos con Venezuela. ¿Es un tutelaje? ¿Es un protectorado? ¿Qué calificaría esa relación? Y otro punto muy importante, ¿cómo usted ve esa relación de Estados Unidos con Venezuela? ¿Lo ve con buenos ojos, escéptico o todo lo contrario? No, a ver, yo creo que lo que nosotros tenemos básicamente es un proceso de transición tutelada por los Estados. Y creo que al principio, cuando tengamos un cambio de gobierno en Venezuela, si llegamos a esa etapa donde tenemos un cambio de gobierno, vamos a tener posiblemente un proceso de consolidación de la democracia también tutelado por Estados Unidos, y esperemos que por otros actores de la comunidad internacional, que otros actores no sean simplemente espectadores. Eso es lo que esperamos, sino que se involucren, como la comunidad internacional se involucró en otros países cuando avanzaron hacia su democratización: Polonia, Ucrania, Serbia, y muchos otros, ¿no? Entonces creo que es necesario Argentina, Chile, o sea, creo que es necesario que la comunidad internacional se involucre en este tema. Ahora, la percepción del venezolano, más que la percepción mía, es positiva. Hay estudios recientes, uno que publicó la revista The Economist, y otro que publicó una empresa de estudios de opinión pública en los Estados Unidos, creo que se llama Golden Globe, si mal no recuerdo, y que son estudios que lucen bastante sólidos, y que básicamente muestran una altísima aprobación de los venezolanos a esta intervención que ha hecho los Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, porque hay que recordar que antes de que esto sucediera, más del 80% de los venezolanos reclamaban un cambio político y la restitución de la democracia en Venezuela. Entonces, al final del día, si la gente siente que esta intervención contribuye, pues de alguna manera lo va a seguir apoyando. Y después creo que hay que reconocer que aunque Estados Unidos ha entrado de manera muy agresiva, ha tomado control de los recursos petroleros y de la caja, se ha cuidado también, ya ha mandado señales positivas en el sentido de cuidarse y decir, bueno, todos estos recursos van a una cuenca que nosotros controlamos, pero no que nosotros nos adueñamos de la cuenca. Y estos recursos van a ser invertidos en el país y le vamos a dar recursos al gobierno contra la presentación de un presupuesto para ver en qué los va a utilizar, pero vamos a monitorear todo el proceso. Entonces, claro, esto de alguna manera ha desmontado algunas narrativas que maliciosamente trataban de pintar esto como un robo de los recursos venezolanos, y ellos han tratado de cuidar las formas, por decirlo así, y de demostrar que esto no es una toma de los recursos de manera arbitraria simplemente para quedarse con ellos, sino que los recursos tienen otro destino. Y creo que ellos han cuidado mucho su reputación en cómo han manejado este tema. Entonces, hoy por hoy, no te puedo decir lo que va a pasar mañana, depende de cómo ellos manejen las cosas, pero hoy por hoy la percepción del venezolano es positiva. Y creo que al final terminará siendo positiva si se logra hacer la tarea de 3 fases completas, la que anunciaba Marco Rubio, y obviamente habrá una gran decepción y un gran desencanto si la tarea no se hace completa. Voy a hacer una pregunta un poco irresponsable en calidad de científico social. Vamos a forzar un poco la realidad venezolana. ¿Qué otra situación en la historia, profesor, con la participación de Estados Unidos, usted igualaría u homologaría lo que está pasando en Venezuela hoy en día? ¿Algo forzado, algo más o menos, o es algo totalmente único y excepcional?
Mira, honestamente ninguna. Y te digo por qué. A ver, transiciones bajo coerción ha habido en el mundo. ¿Eh? Y ahí podemos nombrar nuevamente el caso de Ucrania, de Polonia, donde sabemos que hubo ayuda del exterior, pero también la población se movilizó para forzar la barrera. La caída del muro de Berlín en Alemania, no olvidemos aquella expresión de Ronald Reagan frente al muro de Berlín diciendo, Mr. Gorbachev, tear down this wall, ¿no? Entonces, pues, transiciones bajo coerción ha habido muchas. ¿Eh? Nicaragua en su momento, Panamá, cómo ignorarlo, Granada, casi al mismo tiempo que Panamá, Chile que fue forzada también desde afuera, hubo presión internacional para que se reconocieran, primero para que se hiciera un referéndum, se reconocieran los resultados y se hiciera bajo unos estándares mínimos y después una elección que tuvieron que respetar los resultados. Lo que yo no había visto, y yo presumo de haber leído algo sobre transiciones, es uno de los temas que enseño en la universidad. Bueno, la realidad es que yo no he visto ningún caso donde se fuerce al sistema a desmontar su propio sistema. Y ahí es donde está la parte inédita de todo esto y la parte que puede generar más dudas, porque entonces yo me pregunto si eso nos lleva a un final feliz y es posible, se puede completar la tarea de manera, digamos, cabal y con un buen resultado, porque estamos poniendo a los beneficiarios del sistema a desmontar su propio sistema. Y eso yo no lo había visto. Si existen, no lo conozco y agradezco que alguien me cuente el caso porque yo no lo conozco. Alguien por allí me respondía hace unos días atrás en las redes sociales, bueno, Japón después de la Segunda Guerra. Es un caso distinto. O sea, Japón era el derrotado en la Segunda Guerra Mundial y obviamente allí se desmontó todo, se desmontó bajo coerción, pero los mecanismos eran completamente distintos, ¿no? Aquí no se ha perdido una guerra, ni se ha lanzado una bomba nuclear, ni nada por el estilo, ¿no? Y alguien podría nombrar otros casos, Timor Oriental, pero Timor Oriental hay que recordar que fue la intervención de Naciones Unidas y Naciones Unidas administró Timor Oriental hasta que la llevó a una elección. Entonces yo un caso con las particularidades de este no lo conozco, sí puedo tomar elementos de un caso y del otro sin lugar a dudas y podemos hacer similitudes en ciertos casos, pero no hay un caso que yo pueda decir esto en Venezuela se repite el caso. Perfecto, profesor. Sin duda alguna, en un Estado no solamente conviven lo que serían esos elementos como del poder, ya sea el gobierno, en este caso estadounidense, está también la oposición, los militares. Vamos a ver, y yo le hace la pregunta del actor y usted me debería responder cuál es el rol que debería llevar a cabo en este proceso de transición. Por ejemplo, comencemos con la sociedad civil. ¿Qué rol debería llevar a cabo la sociedad civil hoy en día? Bueno, la sociedad civil hoy en día lo que le toca es la presión interna, lo que le toca es movilizarse. Hay que recordar que las transiciones son posibles cuando el costo de reprimir es mayor al costo de tolerar un cambio político. Y el costo de reprimir se eleva cuando hay necesidad de reprimir. Entonces, en otras palabras, una población que no está movilizada, encerrada, escondida en su casa, temerosa, pues al final del día no hay ninguna necesidad de reprimirla y el costo de reprimirla es cero porque no tienes la necesidad de reprimir. Entonces yo creo que la movilización social en sus muchas facetas y formas, simbólica, masiva, es importante, es un rol fundamental en este tema. Y por supuesto después le tocará elegir, cuando llegue el momento de elegir, y cuando tengamos un nuevo gobierno, le tocará el rol de consolidar ese gobierno y de cuidarlo para que ese gobierno no caiga, como ha sucedido con otros gobiernos en proceso de transición, que siempre son tremendamente frágiles. Y le toca ese rol allí. Perfecto. Ahora no hay que olvidar ese actor importantísimo que a lo largo de la historia venezolana ha sido muy activo y muy participativo, como son los estudiantes. ¿Qué rol ocuparía o tendría esa responsabilidad los estudiantes en el actual escenario en Venezuela? Bueno, los estudiantes han sido y siguen siendo uno de los actores con mayor credibilidad en el mundo. Así que si hay un actor que puede movilizar a la sociedad por ser quienes son los estudiantes. Los estudiantes movilizan a la sociedad primero porque ellos son el futuro. O sea, la gente cuando ve a un estudiante ve el futuro del país y sale a la calle a protestar o a votar porque lo está haciendo por sus hijos.
lo está haciendo por sus nietos y los acompaña en ese proceso. Entonces yo creo que la movilización estudiantil tiene un efecto moralizante muy importante y creo que ese es el rol que les toca en este momento. Perfecto. Hay un actor que en los últimos, vamos a decir así, en la última década, no ha tenido tanta participación en el tema político, pero no se puede dejar de lado, sin duda alguna es la Iglesia Católica, que según algunos informes ha tenido muchísima participación de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos tiempos. ¿Qué rol jugaría la Iglesia Católica en la actual situación venezolana? Bueno, mira, la Iglesia Católica hoy en día, digamos que hay un gran debate sobre la Iglesia Católica en Venezuela. Y lamentablemente, ¿por qué lo digo? Bueno, porque la Iglesia Católica junto con los estudiantes y las universidades siempre han sido de los actores que gozan de mayor credibilidad. Resulta que esa credibilidad en el caso de la Iglesia Católica ha descendido en los últimos tiempos. Ya ha descendido por algunas vocerías, digamos, cuestionables que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Entonces nosotros hemos visto cómo ante el drama de los presos políticos, la Iglesia Católica ha evitado pronunciarse hasta días recientes, hasta días recientes. Hemos visto como, por ejemplo, la canonización de José Gregorio Hernández trató de utilizarse políticamente, además con el acompañamiento de la Iglesia. O de ciertos actores de la iglesia, porque la realidad es que la gran mayoría de la iglesia no comparte esas posiciones, pero el problema es que ciertos actores que tienen una vocería preponderante, pues se sentaron básicamente con Maduro a negociar cómo se haría el acto de José Gregorio Hernández. Y eso trajo, digamos, un gran descontento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Un descontento de tal magnitud que el acto hubo que abortarlo al final del día, que era aquel famoso acto que se iba a hacer en el Estadio Monumental, con la presencia de Maduro y con la presencia de, digamos, de las autoridades de la iglesia. Entonces yo creo que la iglesia tiene un rol importantísimo, sin lugar a dudas, pero lo primero que tiene que hacer la iglesia es mantener la coherencia, volver a ser coherente y evitar estas voces disonantes de la iglesia que pareciera que van por caminos opuestos. Bueno, hay que recordar el escándalo, por ejemplo, con la liberación del yerno del señor Edmundo González, el presidente electo, ¿no? Donde la hija de Edmundo González acusa a algunos actores por la decencia de tan siquiera evitar nombrarlos, y resulta que estos actores salen al día siguiente a tomarse la foto con ella, un poco para decir yo no fui, ¿no? Y con lo cual todo quedó en una gran evidencia. Entonces yo creo que al final del día lo que es importante es que la iglesia vuelva a una posición coherente como la ha tenido prácticamente siempre, y que de alguna manera la iglesia también se convierta en el pastor que le toca ser, que es su vocación, de un pueblo que busca al final del día la democracia, y democracia es igual a libertad. Entonces, lo que no puede hacer la iglesia es ignorar a la víctima. Lo que no puede hacer la iglesia es ponerse del lado del victimario. Lo que no puede hacer la iglesia es asumir el rol vergonzoso de, de adaptarse a la voluntad del victimario para ella sobrevivir. Entonces yo creo que al final del día, y nuevamente lo digo, esto que estoy diciendo no es un ataque a la iglesia, es un llamado de atención como cristiano y católico que soy, para decirle a la iglesia, yo necesito la iglesia con la cual yo me comprometí. Yo necesito tener aquí a la iglesia que siempre dio la lucha por la víctima, por la libertad, por la democracia, por las cosas que este país necesitaba, y no una iglesia que juega de espaldas al país para tratar de ver cómo se reconcilia, por decirlo así, con el poder. Creo que eso es lo que no ningún venezolano desea. Perfecto, ya para cerrar esta matriz, profesor, y si me permite preguntarle sobre las Fuerzas Armadas, ¿qué rol debería cumplir este importantísimo elemento en esta transición política, que es un elemento, sino algo indispensable para ese Estado-nación? Bueno, mira, la Fuerza Armada tiene un rol esencial en toda transición. Y nuestra Fuerza Armada, afortunadamente, yo creo que mayoritariamente es democrática, y lo demostró el 28 de julio del año 2024 con su voto. Yo creo que lo que toca a la institución militar es volver a la neutralidad institucional
que le toca como institución. O sea, al final del día, el militar en Venezuela puede votar, cosa que puede ser debatible y que la debatimos y la continuamos debatiendo hoy. Pero lo que no puede haber ninguna duda es que la institución militar está al servicio del país y no de una parcialidad política, y que está a las órdenes de un gobierno civil legítimamente electo. De eso no puede haber ninguna duda. Entonces allí a la institución militar le toca regresar a la neutralidad institucional que le corresponde por constitución y por ley. Y el rol que ellos juegan es muy sencillo. Es un rol de defensa de las leyes y de la Constitución, subordinación al poder civil legítimamente electo y un rol al servicio del país, que es a quien se deben al final del día. Perfecto, profesor. No me queda más nada sino agradecerle por esta importantísima participación. Para nosotros fue un honor. Siendo alguna, lo volveremos a contactar. Me gustaría que le dijera a las cámaras cuáles serían las redes sociales que lo podríamos llegar, comentar y todo eso. Okay. Bueno, primero, el honor ha sido todo mío, así que un placer estar contigo. Una entrevista que me encantó por la profundidad de las preguntas y por el encadenamiento de las preguntas. Así que te agradezco mucho la manera en que hemos llevado esta entrevista a cabo. Mis redes sociales son en Twitter o en X, como se llama hoy en día, @Ben_Alarcón. O sea, las primeras 3 letras de mi nombre, BEN, Alarcón, con B alta, con B de Bolívar, ¿no? Ben Alarcón, @Ben_Alarcón. Y en el caso de Instagram es Balarcón Deza. O sea, la primera letra de mi nombre, mi apellido, mi primer apellido y mi segundo apellido, Balarcón Deza. En el caso de, o me pueden conseguir por el nombre también, Benigno Alarcón Deza, en Instagram. Esas son las que principalmente utilizo. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes, televidentes Sala Situacional TV, no me queda más nada sino despedirme de ustedes. Hasta entonces.